Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Si bien las profecías bíblicas, como la de Joel, siempre abarcan ciertos temas específicos, en el libro de Joel, lo que parece ser el tema central es lo relacionado con el día de Yehove, o el día del Señor, como generalmente lo plasman de manera equivocada las traducciones bíblicas, por razones que son difíciles de entender para mí. Los profetas como Joel intentaron en vano, a lo largo de los siglos, advertirle a Israel o a Judá, como reinos separados, o a ambos reinos, Israel en su conjunto, que vendría un día de Yehove, que sería un día de castigo contra ellos, un día de la furia y la ira de Dios por su infidelidad a Él como su pueblo del pacto. Así que necesitaban arrepentirse, necesitaban cambiar su comportamiento, si es que querían evitarlo. Y aunque lo he dicho antes, vale la pena repetirlo. ¿Qué criterio usaría Yehove para decidir si su pueblo elegido merecía un castigo así o misericordia? Y desde el monte Sinaí, esa decisión se ha basado en que ellos cumplan con la ley de Moisés. Por tanto, las maldiciones que han sido establecidas en la Torá para cada una de las violaciones específicas de Israel de los términos del pacto es lo que Dios está infligiendo sobre Judá e Israel. Eso nunca cambia. Nunca lo hará. Y a medida que entramos en los tiempos finales, esto se hará cada vez más evidente para los seguidores de religiones judeocristianas que han ignorado esta realidad desde la creación de la iglesia de Constantino del siglo IV después de Cristo. Ahora bien, esta invasión de langostas sobre Israel no era el día de Yehove como tal. O tal vez podría considerarse más bien como el comienzo de un día de Yehove. Y digo un día, no el día, porque ya ha habido algunos en el pasado, y habrá más en el futuro. El propósito de la invasión de langostas era demostrar a Israel el nivel de seriedad con el que Dios se toma el asunto de la rebelión, y que vendría otro día de Yehove que los dañaría aún más, y que vieran por qué ellos necesitaban clamar a Dios por misericordia y prepararse, tanto en un sentido espiritual como en un sentido práctico. Y usé el verbo en tiempo pasado porque lo que Joel describe para abrir su libro ya ha sucedido. De hecho, yo creo que es posible que Joel estuviera escribiendo esto mientras aún sucedían las secuelas o efectos posteriores de esa invasión de langostas. Es importante que veamos los escritos de Joel tal como los vería él y los ciudadanos de Judá, que eran los destinatarios principales de esta profecía. Para el reino de Judá, la revelación más grande y sorprendente que Joel estaba tratando de comunicar es que, si bien ellos siempre pensaron que todos y cada uno de los días de Yehove era la ira de Dios contra una nación gentil, están aprendiendo, de la forma difícil, que es también, o casi siempre, contra ellos. Lo diré de nuevo. La mayoría de las veces estaba dirigido directamente al reino de Judá o al de Efraín o Israel del norte, o a todo Israel en su conjunto, como veremos a lo largo de nuestro estudio,
también debemos ser cautelosos en cuanto a quiénes incluir exactamente, para los tiempos modernos, en esta profecía de advertencia. De muchas maneras, el día de Jehove es parecido, no es igual, sino parecido, a la venida del reino de Dios. Es decir, cada uno de estos puede considerarse más bien como una serie de eventos conectados que conducen a un final, en vez de verlos como eventos desconectados. O si lo vemos desde la perspectiva de los tiempos verbales hebreos, cada uno es una parte continua de una historia que está en progreso. Todavía no se ha completado. Cada uno se desarrolla eventualmente hasta llegar a un final culminante en algún punto en el futuro. Se ha dicho que la venida del reino de Dios está en proceso. Es decir, está aquí ahora, pero como un recién nacido que está aquí ahora, le falta mucho para estar completo. Se está desarrollando con el tiempo, paso a paso, hasta que florezca en su propósito más pleno como adulto ya formado. Entonces, lo mismo pasa con el día de Jehove, que se desarrolla progresivamente con los eventos, en una serie de hitos o indicadores de avance que son descritos en la Biblia y que demarcan su progreso hasta concluir con su final culminante, que llamamos el Apocalipsis, y luego la entrada en la era del reino de Dios, completamente formado. Esta serie de días de Jehove y su final apocalíptico tienen el propósito de establecer el reino de Dios. Eso es lo que se está haciendo. Lo diré de nuevo. Todo esto es con el propósito de establecer el reino de Dios en la tierra, en su plenitud, con el Mesías Yeshua como nuestro Rey. Y debido a que el día de Jehove es tan importante para el contenido, el contexto y la comprensión del libro de Joel, y para nosotros los creyentes, quienes en mi opinión estamos comenzando a experimentar los días iniciales de los tiempos finales, creo que es bueno escuchar lo que el profeta Isaías tiene que decir al respecto. En Isaías capítulo 2, versos 12 al 22, se nos dice esto. Sí, Adonai Tsebaot tiene un día preparado para todos los que son orgullosos y altivos, para todos los que se han ensalzado para ser humillados, para todos los cedros del Líbano que son altos y erguidos, para todas las encinas de Basán, para todos los montes altos, para todas las colinas que son elevadas, para toda torre alta, para toda muralla fortificada, para toda nave de Tarsis, para toda vasija lujosa. El orgullo del hombre será doblegado, la arrogancia de los hombres será humillada, y cuando llegue ese día, solo Adonai será exaltado. Los ídolos serán abolidos por completo. La gente se meterá por grietas en las rocas y en las hendiduras de la tierra para escapar del terror de Adonai y su gloriosa majestuosidad, cuando Él comience a convulsionar la tierra. En ese día, un hombre tomará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que se habían hecho para adorarlos, y los arrojará a los topos y murciélagos. Entonces entrarán en las grietas de las rocas y en las hendiduras de los acantilados para escapar del terror de Adonai y su gloriosa majestuosidad cuando Él comience a convulsionar la tierra. Dejen de confiar en el hombre, en cuya nariz hay meramente un aliento. Después de todo, Él no tiene mucha importancia, ¿no es cierto? Así que no nos centremos solamente en esa vívida descripción que hace Isaías de cómo será el día de Jehove. Vamos a centrarnos también en lo que él dice que debería ser nuestra respuesta al saber esto de antemano. Sabemos esto de antemano.
nos lo está diciendo en ese último verso que leí. Él les dice a los que adoran a Dios, dejen de confiar en el hombre. Confiar en el hombre es una frase que siempre ha significado, tanto en el pasado como en nuestros días, confiar en reyes, gobiernos, militares. En los tiempos modernos, podemos verlo como confiar en nuestros líderes electos, el gobierno, el ejército y, por supuesto, la apreciada élite intelectual. Pero ahora, especialmente en el siglo XXI, la ciencia es donde más estamos depositando nuestra confianza porque se nos ha dicho que eso es lo que haría cualquier persona inteligente. Ha surgido un nuevo mantra, ese que dice, confía en la ciencia. Y a medida que se intensifica la batalla política sobre el COVID y el tema de la identidad de género, este mantra incluso se encuentra en anuncios publicitarios de la televisión. Confía en la ciencia. Esto se traduce a la frase siguiente. No pongas tu confianza en algún dios mítico, sino confía en la ciencia y en nuestros intelectuales. Ellos nos librarán de nuestros problemas y aflicciones. ¿No es eso lo que significa? Por supuesto que sí. Verán, esta confianza en el hombre, que es común en la mentalidad de toda la humanidad, es una gran vulnerabilidad. No es que no debamos tener gobierno, militares y líderes de todo tipo, ni tampoco que debamos necesariamente rechazar los avances en la ciencia y la tecnología o verlos como algo intrínsecamente malvado. Más bien, desde una perspectiva bíblica, se trata del papel y la influencia que le asignamos a esas cosas en nuestras vidas. ¿Qué prioridad tienen? ¿Qué áreas de nuestras vidas deberían dominar? Se necesitan muchos de estos avances científicos, son bien recibidos en el día a día. Pero ninguno de estos avances nos salvará del día de Jehová. Tampoco impedirán ni retardarán el avance del día de Jehová o del reino de Dios. De hecho, cuando llegue ese momento y miremos atrás en retrospectiva, me imagino que veremos que algunos de esos avances proporcionaron los medios para que sucedieran algunos elementos de los eventos profetizados. Sin embargo, como lo leemos en los profetas de la antigüedad, incluida la profecía más reciente que es el libro de Apocalipsis, los humanos aumentarán su rechazo a Dios en la medida en que aumenten su confianza en la humanidad, hasta el punto en que, cuando ocurran los eventos culminantes de los tiempos finales, las personas recurrirán más que nunca a líderes humanos y militares y a la ciencia para obtener respuestas que detengan la devastación dirigida por Dios. Algunos finalmente reconocerán la existencia y la presencia de Dios, pero lo odiarán por lo que está haciendo. Los que tienen oídos, que oigan. Bien, volvamos a leer una parte de Joel. Abran sus Biblias en Joel capítulo 1. Empezaremos en el verso 15. Joel capítulo 1, verso 15. ¡Oh no! ¡Ay del día! El día de Adonai está sobre nosotros. Vendrá como destrucción por Shaddai. El alimento es arrebatado delante de nuestros ojos. También la alegría y la felicidad de la casa de nuestro Dios. El grano de semilla se pudre en sus surcos. Los graneros están desolados. Los alfolíes destruidos, porque el grano se secó. ¿Cómo gimen los animales? Los rebaños de ganado están perplejos porque no tienen pasto. Los rebaños de ovejas también sufren el castigo. Adonai, clamo a ti.
porque el fuego consumió los pastos del desierto y la llama abrazó todos los árboles del campo. Incluso los animales salvajes vienen a ti, jadeando, porque los cauces de los ríos se secaron y el fuego consumió los pastos del desierto. Las palabras finales del verso 15 siguen enfatizando algo que Judá simplemente no quiere creer, que es Jehová mismo quien está ordenando que esta destrucción y esta catástrofe caigan sobre Judá. Y como prueba de la devastación que ha sucedido y la que ha de venir, está la destrucción del suministro de alimentos de Judá. Saben que es verdad, porque está sucediendo ante sus propios ojos. Por tanto, cuando esta invasión de langostas vino sobre ellos, debe haberle sucedido a la generación que vivía en ese tiempo, a la que Joel estaba hablando. Fueron testigos presenciales de ello. Les afectó personalmente. Con la pérdida de alimentos, todo el gozo es quitado de la adoración del templo, porque no hay nada para alimentar a los sacerdotes, ni hay nada que sacrificar en el altar. Y quisiera hacer un breve comentario sobre esto. El cristianismo ha calumniado injustamente a la ley de Moisés y el ritual del templo, diciendo que son una carga pesada, desagradable y defectuosa para Israel, de la que finalmente pudieron librarse con la venida de Jesús. De hecho, en toda la Biblia, tales rituales y sacrificios no eran vistos como una carga, sino más bien como gozosos, como algo que era muy bien recibido. Ellos representan la liberación. Tienen que ver con la comunión con el Padre. Poder ofrecerle los mejores frutos de sus cultivos significaba que tenían abundancia de alimentos y por tanto estaban recibiendo la bendición de Dios. Tener la capacidad de sacrificar animales significaba que los rebaños y manadas estaban prosperando, pero también podían obtener el perdón y la expiación por sus pecados, y ocasionalmente tendrían carne para comer. Así que era una señal de que estaban recibiendo la bendición de Dios. Esto debe ser informativo para todos los que adoran a Dios. En los últimos capítulos del libro de Ezequiel, leemos sobre el gozo de restablecer el ritual y el sacrificio del templo en el reino milenial. Después del Apocalipsis, ya con Yeshua como rey y sumo sacerdote. Aquí Joel le está recordando a la gente lo triste que era cuando no podían hacer estas cosas. Y que va a suceder de nuevo y tal vez será aún peor. El fenómeno del que se habla en los versos 17 y 18, la semilla que se plantó en los campos se ha marchitado en el suelo seco. Los materiales de los que estaban hechos los almacenes y los graneros se habían deteriorado por falta de uso. No había ninguna cosecha para guardar allí. Esto se debe claramente a una sequía que quizás fue exacerbada por el efecto a largo plazo de los saltamontes. Y como resultado, el ganado sufrió, porque no tienen nada que pastar en los campos. Los bueyes, que a menudo se mantenían en áreas protegidas y valladas, y los alimentaban con heno debido a que eran de gran valor por el largo entrenamiento que habían recibido para ser animales de trabajo útiles, estaban confundidos, estaban inquietos por el hambre. Incluso las ovejas, que no solo se comen las copas de las plantas, sino que arrancan las hierbas y se comen sus raíces, tampoco encontraban comida. Así que, incluso los pobres animales que no tienen control alguno sobre su existencia y no tienen culpa de nada,
resultaron ser daños colaterales al sufrimiento de las personas culpables que están siendo justamente castigadas por su maldad. Así que el profeta ora al Señor por ayuda para estos animales también, en los versos 19 y 20, con el conocimiento de que los profetas anteriores lo habían hecho con respecto a la redención y el cuidado que Dios tiene para con todas sus criaturas, no solo para los seres humanos. Salmo 36:7. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como el gran abismo, tú salvas al hombre y a la bestia. Adonai. El calor abrasador y la sequía también afectan a los animales salvajes, ya que incluso los riachuelos que les suministran agua se habían secado por la agresiva sequía. Se desataron incendios que destruyeron campos y prados. Los árboles, por supuesto, también se vieron afectados. Para resumir lo que hemos aprendido del capítulo 1, una calamidad extraordinaria ha llegado a Judá en forma de una plaga de langostas excepcionalmente destructiva. Eventos como este tienden a causar cambios sociales permanentes, para bien o para mal, como lo sabemos todos los que vivimos en el planeta Tierra luego de la pandemia del COVID del 2020. La plaga de langostas fue especialmente devastadora porque ocurrió en una serie de 4 plagas, una tras otra, sin dejar absolutamente nada de vida vegetal saludable para la alimentación. Lo que Judá quizás reconoció, y nosotros también deberíamos, es que esencialmente las mismas plagas que Dios usó para liberar a Israel de Egipto, ahora estaban siendo aplicadas sobre los elegidos de Dios. Esta invasión no es tanto un evento solo e independiente, que abarca el alcance del castigo sobre Judá, sino que es un presagio de lo que está por venir cuando el día de Jehova caiga sobre Judá. Algunos eruditos bíblicos ven esto como una predicción de la invasión de Asiria y el exilio. Pero no me cuadra esa conclusión, porque esta advertencia dada a través de Joel era para el pueblo del reino de Judá, no para el pueblo del reino de Efraín o Israel del norte, como en el caso de Oseas y Amós. Y junto con la revelación de que es Dios quien causó la plaga de langostas, está el llamado a la lamentación, para que Judá exprese un dolor extremo. Toda la nación, desde el rey a los sacerdotes y a la gente común, todos debían unirse para lamentarse y pedirle ayuda a Dios. Pasemos al capítulo 2. Abran sus Biblias en Joel, capítulo 2. Toquen el shofar en Sión. Suenen una alarma en mi monte santo. Que tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Adonai. Está sobre nosotros. Un día de oscuridad y tinieblas, un día de nubes y densa niebla. Un gran y poderoso ejército se extiende como negrura sobre los montes. Nunca ha habido nada igual, ni lo habrá jamás, ni siquiera después de los años de muchas generaciones. Delante de ellos el fuego devora, detrás de ellos una llama consume, delante la tierra es como el Gan Edén, detrás de ellos un desierto desolado. No hay escapatoria de ellos, tienen aspecto de caballos y como caballería así corren, como estruendo de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como llamas crepitantes devorando la hojarasca, como una poderosa multitud en formación de batalla. Ante su presencia, los pueblos se retuercen de angustia, todo rostro palidece, como guerreros avanzan, escalan la muralla como soldados. Cada uno sigue su propio curso, sin estorbarse mutuamente. No se empujan entre sí, sino que marchan en sus propios caminos. Atraviesan las defensas indemnes, sin romper siquiera la formación.
Irrumpen en la ciudad, corren a lo largo de la muralla, trepan hasta las casas, entran como ladrón por las ventanas. A su paso la tierra tiembla y el cielo se estremece. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Adonai da órdenes a sus tropas. Su ejército es inmenso, poderoso y hace lo que él dice. Porque grande es el día de Adonai, temible, aterrador. ¿Quién puede soportarlo? Pero incluso ahora, dice Adonai, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón, no sus vestiduras, y vuélvanse a Adonai su Dios. Porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira, rico en gracia y dispuesto a cambiar de parecer acerca del desastre. ¿Quién sabe? Él puede cambiar de parecer y dejar detrás de sí una bendición, suficiente para ofrendas de grano y libaciones para presentar a Adonai su Dios. Toquen el shofar en Sión, proclamen un ayuno sagrado, convoquen una asamblea solemne, reúnan al pueblo, consagren la congregación, reúnan a los líderes, congreguen a los niños, incluso a los bebés que maman, que el novio abandone su habitación y la novia la cámara nupcial. Que los sacerdotes que sirven a Adonai lloren entre el vestíbulo y el altar, que digan, perdona a tu pueblo, Adonai, no expongas tu heredad al escarnio o a la burla entre los goim, los gentiles. ¿Por qué han de decir los pueblos, ¿dónde está su Dios? Entonces Adonai se llenará de celo por su tierra y tendrá compasión de su pueblo. Así responderá Adonai a su pueblo: les enviaré grano, vino y aceite de oliva, lo suficiente para satisfacerlos, y ya no los haré objeto de escarnio entre los goim, las naciones o los gentiles. No, alejaré al del norte muy lejos de ustedes y lo echaré a una tierra que es desolada y estéril, con su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Su hedor y su podredumbre ascenderán, porque ha hecho terribles cosas. No temas, oh tierra. Alégrate. Regocíjate, porque Adonai ha hecho grandes cosas. No teman bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido. Los árboles han dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Alégrate, pueblo de Sión, regocíjense en Adonai su Dios, porque Él les ha dado la cantidad adecuada de lluvia en el otoño. Hace que la lluvia caiga para ustedes, las lluvias de otoño y primavera. Esto es lo que hace primero. Y las eras se llenarán de grano, y los lagares rebosarán de vino y aceite de oliva. Les restauraré los años que comió la langosta, la oruga, el pulgón y el revoltón, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comerán hasta saciarse, y alabarán el nombre de Adonai su Dios, quien ha hecho maravillas con ustedes. Entonces mi pueblo nunca más será avergonzado. Y conocerán que estoy con Israel, y que soy Adonai su Dios, y que no hay otro. Entonces mi pueblo nunca más será avergonzado. Bueno, este capítulo comienza con otro clamor de advertencia. Y debemos observar las similitudes con el capítulo 1. Pero en este punto existe una gran división entre los eruditos bíblicos en cuanto a lo que está sucediendo. Algunos dicen que el ataque que se describe al inicio del capítulo 2 no es más que un recuento del capítulo 1, pero que esta vez aparece en su forma real, como una invasión enemiga de tropas humanas que vienen a conquistar. Es decir, que en el capítulo 1 las langostas eran solo una metáfora de lo que aparece en el capítulo 2. Realmente no puedo verlo de esa manera por las razones que mencioné antes. Más bien el capítulo 2 habla de otra catástrofe que cae sobre Judá y que ocurre más tarde, es decir, un tiempo después de que fue escrita la profecía de Joel. Y si bien una invasión de langostas tan severa y singular como la que se muestra en el capítulo 1 tiene una cierta semejanza con la invasión de un ejército enemigo, de ninguna manera son lo mismo.
La invasión de langostas no era tanto un día de Jehová, sino un presagio de lo que se avecinaba. Y este próximo ataque de un ejército extranjero sí es el día de Jehová. Ahora, este llamado a la alarma tiene lugar en Jerusalén, la capital de Judá. Sión es principalmente un término paralelo para Jerusalén. Y esto se verifica en las palabras que leemos después en el versículo. Suenen una alarma en mi monte santo. A Sión se le llama el monte santo en varias partes de las Escrituras, como en el Salmo 2. Así que no hay duda de que Jerusalén es ese lugar. Salmo 2:6. Yo investí mi rey sobre Sión, mi monte santo. Ahora bien, los tiempos verbales hacen ver que este ataque enemigo pronto comenzaría. El ejército está en camino. Ha sido visto. Por lo que el ataque es seguro y es inminente, pero ¿esto significa que es inminente para el tiempo de Joel? Muchos eruditos cristianos creen que el capítulo 2 se refiere completamente a la batalla de los tiempos finales. La batalla final que marca el comienzo del reino de Dios en su plenitud. No estoy de acuerdo con eso. No puedo estar seguro de cuál fue la invasión enemiga que esto estaba prediciendo, pero lo más probable es que fuera la de Babilonia. Porque ese fue un ataque contra Judá. Y lo cambió para siempre. Las 10 tribus del reino de Efraín, de Israel del norte, ya habían sido exiliadas de su tierra un siglo antes de la invasión de Babilonia, a manos de los asirios, por lo que ya no existía un reino de Israel del norte para el momento de la conquista babilónica de Judá, que ocurrió entre el siglo 7 y 6 antes de Cristo. Y como veremos a medida que avanzamos en este capítulo, no hubo invasión de langostas en el capítulo 2, así como no se habla en el capítulo 1 de la invasión de una nación enemiga. El cuerno que se tocó como advertencia era un cuerno de carnero, un shofar. Esto no era una trompeta, que en esa época era un instrumento largo, hecho de metal, que se usaba casi exclusivamente por los levitas en el templo para convocar a una congregación para la adoración o anunciar el comienzo u observancia de un evento ritual. Un shofar es un dispositivo utilizado para hacer sonar una alarma. Se usaba para dar señales durante la batalla a los soldados, de la misma manera que se usaría el clarín más adelante por ejércitos occidentales. La sombría oscuridad que se menciona en el verso 2 tiene como fin advertir que se avecina una destrucción debido al juicio de Dios. Aunque la misma también puede anunciar la impresionante presencia de Dios, como en el monte Sinaí, donde también leemos sobre el sonido de un gran cuerno, la aparición de nubes oscuras, y el pueblo, guiado por Moisés, temblaba de miedo. Deuteronomio 4, del 10 al 11. El día que estuviste delante de Adonai tu Dios en Horeb, cuando Adonai me dijo, reúne al pueblo ante mí, y les haré oír mis propias palabras, para que aprendan a temerme todos los días que vivan en la tierra, y para que les enseñen a sus hijos. Se acercaron pues y se pusieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, con oscuridad, nubes y densa niebla. Entonces el pueblo de Judá podría haber tomado esa advertencia como un aviso de que Dios iba a tener un encuentro cercano con ellos. Un encuentro amistoso o aterrador, en lugar de verlo como que Él iba a derramar su ira sobre ellos. Es curioso cómo las personas pueden llegar a tener tanta seguridad de estar bien paradas ante Dios que entienden el mensaje de las advertencias proféticas de manera diferente. Creo que el pueblo de Judá es parecido a todos esos cristianos que levantan sus manos en cántico y que gritan con júbilo, «Ven, Señor, ven».
pero lo hacen asumiendo que pueden tener la tranquilidad de que otros tendrán que soportar su ira y su juicio, pero no ellos. O asumen que otras naciones sufrirán terriblemente cuando venga el juicio global, pero no ellos. A Judá, sus líderes le habían enseñado que Dios siempre estaba con ellos, que solo tenía amor y misericordia por ellos y nunca los lastimaría. Los cristianos han creído eso también. Judá acaba de experimentar una sorpresa muy desagradable y les esperaba otra peor. Y creo que muchos cristianos también se sorprenderán cuando llegue ese día. Al final del versículo 2, Joel predice una gran oscuridad que se extiende sobre los montes. ¿O no es así? Bueno, en realidad, la palabra hebrea que a veces se traduce como oscuridad o negrura, aquí es shahar, y literalmente significa amanecer o aurora, no oscuridad. Entonces, ¿por qué a veces se encuentra la palabra oscuridad o negrura en algunas versiones de la Biblia? Es porque muchos traductores insisten en que esto todavía está hablando de la invasión de langostas, y piensan que se está ilustrando una espesa nube de langostas como una enorme mancha oscura que cubre los montes. Bueno, no me parece bien esa interpretación. Esto no habla de langostas, sino que ilustra el hecho de que al llegar al alba, la luz de la mañana se extiende rápidamente y avanza imparable por las cimas de los montes. Al final de este versículo dice que nunca se había visto algo semejante a esta invasión, y no se volvería a ver nada igual, incluso a través de los años de generación en generación. ¿Es esto una indicación de que este pasaje solo puede estar hablando del apocalipsis de los tiempos finales? No lo creo. Porque al terminar el capítulo 2, el capítulo 3 comienza con después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Después de esto. Así que después de esto se refiere claramente a lo que se acaba de describir en el capítulo 2. Por lo que el capítulo 2 no puede estar hablando del final o del juicio final, ya que el derramamiento del Espíritu de Dios sucedió poco después de que Yeshua murió en Pentecostés. En otras palabras, el capítulo 2 no puede estar hablando del final si hay eventos después de eso que involucran la venida del Espíritu Santo, que seguramente es de lo que se está hablando. En el versículo 3, se habla de la maldición del fuego. Ahora, bíblicamente, el fuego simboliza la destrucción o puede usarse como un símbolo de purificación. Aquí claramente se trata de destrucción. Y delante de los invasores hay una tierra que se caracteriza por ser como el jardín del Edén. Esto se está usando como una metáfora de la belleza de Judá. Pero a medida que el enemigo llega y comienza a atacar, todo lo que queda detrás de ellos es una estela de devastación. El versículo 4 es otro cuyo significado debe llevarse más allá de lo razonable para poder justificar que los invasores son langostas. Algunos académicos han dicho que la cabeza del saltamontes parece la cabeza de un caballo, por lo que de alguna manera los enjambres de langostas parecen enjambres de caballos. Bueno, esto no encaja. No importa cuánto nos esforcemos, las cabezas de langosta no tienen mucho parecido a las cabezas de caballo, y los enjambres de langostas no tienen la apariencia de grandes manadas de caballos. Los caballos, especialmente cuando se usaban para tirar de carros, eran como los tanques en la antigüedad. Y el uso habitual de los caballos no era para que lo montaran soldados individualmente,
como la caballería, sino para tirar de los carros. Los caballos se mueven rápido y podían alcanzar a cualquier enemigo. Eran grandes y fuertes, y junto con los carros eran una gran ventaja para la nación que los poseía como parte de su arsenal militar. Por tanto, el ejército invasor es representado como una potencia militar abrumadora y superior, que infundía terror sobre todo Israel, que tenía pocos caballos y carros para contrarrestarlos. De hecho, los carros se mencionan en el verso 5. También quiero recordarles que a lo largo del capítulo 2 se usan ciertas palabras y frases para trazar similitudes entre la cataclísmica invasión de langostas del pasado y la invasión del ejército enemigo en un futuro relativamente cercano. Por tanto, no sería descabellado pensar que Joel estuviera creando imágenes mentales de lo que hicieron las langostas como recordatorio y en comparación con lo que iba a hacer el ejército enemigo. De hecho, la forma en que se estructuraron los 2 primeros capítulos está destinada a que se haga esa comparación. Así que creo que en el versículo 5, ese fuerte ruido retumbante de los carros probablemente se está comparando aquí con el ruido del batir de las alas de millones y millones de langostas. A pesar de que las langostas están destinadas a ser una especie de telón de fondo histórico, de algo bien recordado en la historia reciente de los israelitas, Joel está más preocupado por este próximo ejército invasor, que en realidad será el cumplimiento de la profecía, como la profecía de Jeremías. En Jeremías 6, verso 22 al 26. Allí leemos: Así dice Adonai: un pueblo viene de la tierra del norte, una gran nación se levantará desde los confines de la tierra. Tomarán arco y lanza, crueles son, no tendrán compasión. Su estruendo mientras montan a caballo es como el rugido del mar, y están equipados para la guerra contra ti, hija de Sión. Hemos oído las noticias y nuestras manos caen lánguidas. La angustia se apoderó de nosotros, dolor como el de una madre en el parto. No vayas al campo ni andes por el camino, porque la espada del enemigo esparce el terror en todas direcciones. Hija de mi pueblo, vístete de cilicio, revuélcate en ceniza, guarda luto como por un hijo único. Llora amargamente, porque repentinamente el destructor vendrá sobre nosotros. El versículo 6 nos sumerge aún más al horror de este ataque. Cuando Judá tiembla y sus rostros palidecen por el miedo. Esto no puede referirse a un ataque de langostas. Es decir, solo el miedo a la llegada de conquistadores que matan instantáneamente y sin piedad con espada, arco y lanza causaría este tipo de reacción. Es cierto que las langostas causaron una fuerte escasez de alimentos que con el tiempo causaría una grave hambruna a los seres humanos y a las demás criaturas de Dios, pero no ocasionan el intenso terror que se describe aquí. En el versículo 7, continúa la comparación entre las langostas y el ejército invasor. Al hablar de que los soldados corren como héroes, es decir, son guerreros valientes, no tienen miedo, mientras corren rápidamente a la batalla. Escalan la muralla como las langostas pueden escalar la muralla. Esto se refiere a la alta muralla defensiva alrededor de Jerusalén. Cada uno de estos formidables soldados sigue su camino. Nada hace que se detengan o cambien de trayectoria. Siguen adelante, avanzan sin descanso, sin detenerse nunca, sin volverse, como una avalancha asesina. En el verso 8 de nuevo la similitud con las langostas. El ejército parece estar bien coordinado, casi instintivos son sus luchadores. Caen valientemente sobre los defensores de Judá, absorbiendo las armas en sus propios cuerpos sin pensarlo 2 veces.
no hacen lo que siempre pasa en batallas feroces, que es herir accidentalmente a soldados compañeros, lo que hoy llamamos fuego amigo. El versículo 9 explica cómo estos invasores corren dentro de la ciudad cuyas murallas escalaron tan fácilmente. Se trepan a las casas por las ventanas. Las ventanas en aquel entonces solo eran agujeros al costado del edificio. Treparse por una ventana era una frase que se usaba en la Biblia para hablar de cómo un ladrón irrumpe en la casa de alguien. De nuevo, se evoca la imagen de innumerables langostas que parecen tener formas infinitas, casi mágicas, de hacerse camino a todos los rincones de una casa o de una ciudad amurallada, sin que haya forma de detenerlas. Eso es lo que se quiere ilustrar. Entonces, ¿cómo es que este ejército puede hacer algo así? Porque Jehové es quien lo lidera. Si se trata de los babilonios, y en mi opinión eso es lo más probable, entonces, a pesar de que le dieran el crédito al rey por su victoria, de hecho, fue el Dios de Israel quien causó que estas fuerzas enemigas, quien los condujo a atacar a Israel sin piedad y sin oposición. Y como Jehové es su líder, la victoria está 100% asegurada. Solo podemos imaginar lo que pensaron los lectores de la profecía de Joel mientras absorbían estas palabras. Y por cierto, según la historia, parece que la gran mayoría no lo creyó. El versículo 10 debería eliminar cualquier duda de esos comentaristas que insisten en que esta es una invasión de langostas. No es lo que parece. Se nos dice que la tierra tiembla, los cielos se estremecen. Quiero hacer una pausa aquí para afirmar que este versículo es una hipérbole a un nivel notable. O esto está hablando literalmente de que el cosmos se ve afectado. Esto tiene todas las características de una teofanía, una manifestación de Dios. Entonces, en mis propios intentos de comprender esto, quiero ofrecer una sugerencia, pero también confesar que no puedo estar seguro de ello. El mensaje de los profetas puede ser bastante confuso a veces. Esa es una de las razones por las que los maestros y académicos inteligentes y bien educados pueden tener opiniones tan diferentes sobre su significado. La gente de la antigüedad, que escuchó a estos profetas hablar los oráculos de Dios, y los que vinieron no mucho después y habían leído esas profecías, a veces las encontraban tan crípticas que simplemente no podían entender lo que éstas decían o representaban. Aún hoy, todavía nos maravillamos y nos preguntamos sobre el significado de las ruedas dentro de las ruedas de Ezequiel, de la marca de la bestia en el Apocalipsis de Juan, de la Nueva Jerusalén con puertas hechas de perlas gigantes y calles pavimentadas con oro. Yo sugeriría que debido a que el cumplimiento profético siempre sucede, pero después casi siempre vuelve a suceder, en un momento posterior, a veces incluso más de una vez. Y entonces el profeta podría estar combinando el cumplimiento de su propia profecía desde el punto de vista de dos o más ocurrencias de la misma. Y quizás ni él mismo se da cuenta. ¿Cómo podría? Ciertamente ni por las langostas ni por el paso arrollador de Babilonia al conquistar Judá, la tierra literalmente iba a temblar y los cielos a estremecerse, ni tampoco el sol y la luna se verían literalmente afectados por eso. Pero adivinen qué. En el Apocalipsis de los tiempos finales, esas cosas sucederán literalmente. Será aterrorizador y literal. Ya que la profecía de Joel nos está hablando
del día de Jehove, que es parte de una serie de ellos, hasta llegar al último, que aún está en el futuro para nosotros y es el día final de Jehove, cuando Dios juzgará al mundo entero, no solo a una sola nación. Entonces, tal vez es de esto de lo que Joel está hablando a veces y es posible que ni siquiera él lo supiera. Juan, al escribir Apocalipsis, ciertamente no tenía una noción completa de lo que sus profecías eventualmente significarían. Él simplemente escribió lo que Dios le dijo que escribiera. ¿Cómo podría alguien, y piensen esto un momento, cómo podría alguien en la era bíblica tener una idea de cómo se vería el mundo 100 años después o mucho menos 2000 o más años hacia el futuro? En cualquier caso, elijo pensar que esto es lo que está pasando cuando leemos esto y no verlo como una hipérbole de lo que fue el ataque de Babilonia sobre Judá. Pero quién sabe, solo el Padre. Sin embargo, hay algo más que quiero agregar, debido a la importancia de lo que Joel nos está diciendo. Todos y cada uno de nosotros deberíamos estar muy interesados en esto, pues creo que probablemente hemos cruzado ese umbral de la historia de la redención hacia los tiempos finales y el cumplimiento reiterativo de algunas de estas profecías sobre el día de Jehove. Puede que algunos de ustedes que me escuchan experimentarán esto. Hay algo bastante asombroso en Isaías capítulo 13, que se parece mucho a lo que predice Joel. Y al menos para mí, también se le asocia este pensamiento de dos ocurrencias diferentes de un mismo cumplimiento profético, a pesar de estar separadas por muchos, muchos años. Lo que encontramos en el libro de Isaías, como en el de Joel, es una combinación de dos o quizás más ocurrencias de un mismo cumplimiento profético que contiene elementos de ambos, y eso dificulta mucho el poder desenmarañarlo. Escuchen esto que dice Isaías 13, comenzando en el verso 1. Esta es una profecía acerca de Babel, que vio Yeshayahu, Isaías, hijo de Amós. Levanten un estandarte en un monte alto, alcen la voz a los invasores, háganles señas de que entren por la puerta de los nobles. He ordenado a mis santos, he llamado a mis héroes ansiosos y valientes, para que ejecuten mi ira. Escuchen, un tumulto en los montes suena como una vasta multitud. Escuchen, el estruendo de reinos, de naciones que se reúnen. Adonai Sebaot está reuniendo un ejército para la guerra. Vienen de una tierra lejana, de más allá del horizonte. Es Adonai, con las armas de su furia, para devastar toda la tierra. Giman, porque el día de Adonai está cerca. Destrucción que viene de Shaddai. Por eso, todo brazo se debilitará y desfallecerá el coraje de todos. Serán presa del pánico, dominados por el dolor y la agonía, retorciéndose como una mujer de parto, mirándose estupefactos los unos a los otros, con los rostros en llamas. Aquí viene el día de Adonai lleno de crueldad, furia y ardiente ira, para desolar la tierra y destruir a los pecadores en ella. Porque las estrellas, las constelaciones en el cielo, ya no darán su luz, el sol se oscurecerá cuando salga, y la luna ya no brillará. Castigaré al mundo por su maldad, y a los malvados por su iniquidad. Pondré fin a la arrogancia de los soberbios, y abatiré la insolencia de los tiranos. Haré a los humanos más raros que el oro, más escasos que el oro puro de Ofir. Por eso haré temblar los cielos, y la tierra será sacudida de su lugar, ante la ira de Adonai Sebaot, en el día de su ardiente furia. Eso suena bastante horrible. Se parece mucho a lo que dice Joel, ¿no? Y sin embargo,
Aunque en este pasaje de Isaías se menciona específicamente a Babilonia como la fuerza enemiga, llega un momento en que el profeta comienza a hablar sobre grandes eventos en el cosmos. Claramente, cuando Babilonia conquistó Jerusalén, las estrellas no dejaron de brillar, ni el sol dejó de emitir luz. ¿Es esto solo una licencia poética? ¿Es solo una hipérbole? No puedo aceptar eso. Pero también sabemos que bíblicamente hablando, Babilonia no es solamente un lugar y una nación, también es un símbolo y una tipología. Dios usó a la nación de Babilonia para invadir, exiliar y castigar a Judá, pero también sabemos que más tarde, la ira de Dios es enviada sobre la Babilonia que aparece en Apocalipsis. Y sin embargo, claramente la Babilonia de los tiempos finales no es la antigua Babilonia. Así que algunas de las profecías de Isaías en el capítulo 13 aparentemente se están refiriendo a la antigua Babilonia bíblica y su invasión de Judá. Y luego, en otro par de versículos, debe estarse refiriendo a la Babilonia de los tiempos finales, que es un símbolo que representa a los sistemas mundiales de maldad, codicia e idolatría. El profeta Isaías estaba demasiado alejado de cualquiera de estos cumplimientos proféticos sobre Babilonia, como para poder discernir exactamente qué estaba sucediendo y cuándo. Y si lo abordamos de esta manera, sugiero que, tal vez, se podría eliminar parte del misterio y la confusión y logremos ver estas profecías con un poco más de claridad. Por tanto, sospecho que el versículo 11 es aplicable a la invasión de Judá, así como a los tiempos finales, pero con una diferencia extremadamente importante. Hasta este punto, cada uno de los días de Jehove ha sido uno en que Dios lidera el ataque contra su propio pueblo, Israel. Pero en el día de Jehove de los tiempos finales se revierte la situación. En el último día de Jehove, Dios atacará y diezmará a las naciones, al mundo en general, con el propósito de proteger a Israel. Nos detendremos aquí por hoy y continuaremos con el capítulo 2 de Joel la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.